Bueno, comunidad de emprendedores, ¿cuántos de ustedes ha tenido miedo cuando ha decidido emprender? ¿Miedo? ¿Nunca? 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 Oigan, los invito a suscribirse acá abajito, pues para que no se pierdan el contenido y los videos, y activar la campanita para que seas el primero en ver todo este tipo de contenidos. Cuéntenme cuántos de ustedes han sentido un pavor tremendo cuando va a empezar un nuevo proyecto, o cuando ya estás en el proyecto y te dicen: mañana te necesitamos para una muestra empresarial, necesitamos que comiences una conferencia sobre tu emprendimiento o que nos cuentes los retos que has vivido. ¿Hablar en público? ¡No! ¿Empezar un proyecto? ¿Tener oportunidad de negocio? ¿Hablar con un cliente? ¿Llamar? Son un montón de miedos los que circulan alrededor de emprender, y no solo alrededor de emprender, alrededor de la vida. Yo siempre les digo que hay dos tipos de miedo. Un miedo que es el que te paraliza, el que cuando te dicen que hay una oportunidad y tú quieres huir, o sacas un montón de excusas. Esas excusas, ¿cuáles pueden ser? No tengo dinero, no puedo arrancar, no me siento preparada, creo que le falta el proyecto. A veces hay emprendedores que huyen de una muestra empresarial porque sienten que no pueden cumplir con los pedidos adecuados. Pero yo les pregunto algo: ¿qué es lo peor que les puede pasar? Que vendan tanto que los clientes queden tan antojados que digan: dame tu contacto que yo te compro después. La idea es que no pierdan las oportunidades y que comiencen con ese miedo que paraliza y le digan: vamos a traerlo de la mano. Pero Melissa, ¿por qué es tan importante ese miedo que te dice que no puedes si es que te está evitando hacer cosas? Porque es ese miedo que te va midiendo a través del camino o alrededor del camino, te acompaña y te va midiendo. Entonces ese miedo es el que te va a decir: ojo, pues, ten cuidado porque esto no va por buen camino, ¿sí? Entonces es ese miedo que cuando hablamos ahorita que te dice muestra empresarial, no señor, usted no está preparado. Entonces esa vocecita interna que te empieza a decir: no puedes, no puedes, no puedes, te empieza a alertar que algo puede salir mal. Y es ahí donde tu estructura de negocio, tu planeación y todo lo que gira alrededor de una buena organización le va a decir a ese miedo: tranquilo, que aquí no pasa nada. Entonces, ¿por qué lo necesitamos? Porque es el que siempre nos va a alertar. Pero de esa manera vamos a poderle dar argumentos. En el momento en que tú no tengas argumentos para decirle a ese miedo que todo va a salir bien, es porque algo está pasando. Y es el momento en el que nos toca actuar y comenzar un proceso. Ejemplo, volvamos al tema de la muestra empresarial. Te están diciendo: ven, preséntate una muestra empresarial. Y ese miedo llega acá, vocecita interna, y te dice: no lo puedes hacer porque tú no estás preparado para la producción, no tienes dinero para ir. Entonces si tú le dices: no importa, me voy a arriesgar, error. Ahí es donde empieza a decirle el miedo: la vas a embarrar. ¿Cómo deberíamos contestarle a ese miedo? Sacar cuaderno, computador o lo que tengamos y empezar a sacar lista. ¿Qué es lo que yo necesito para la muestra empresarial? ¿Cuál es el impacto que voy a tener? Necesito una inversión y no la tengo. ¿De dónde la voy a sacar? ¿Realmente la necesito o con lo que tengo podría responder? ¿Cuántas unidades voy a llevar para la muestra? ¿Qué pasaría si se me acabaran las unidades? ¿Qué plan B voy a tener? Y todo este rollo va a facilitar para que tú le digas a ese miedo no la respuesta de me voy a arriesgar, sino decirle a ese miedo: tranquilo, ya me di cuenta que puedo llevar tantas unidades a esa muestra empresarial. Si se me llegan a acabar, lo que voy a hacer es que voy a tener unas degustaciones totalmente separadas para empezarle a dar a ese cliente, y probablemente no genere una venta en el momento en que se me acaben, pues porque no hay producto. Pero lo que voy a hacer es comenzar a decirles que al iniciar la semana ya voy a tener muestras y se las puedo llevar a su casa si lo desean. Y tener opción B, C y D analizada, organizada y planteada de una manera adecuada para el negocio. Entonces, si ven cómo con argumentos ese miedo es importante llevarlo ahí porque te va a empezar a alertar. Ese es el primer miedo, que es importante tenerlo como amigo. Yo aquí les doy un ejemplo, por ejemplo, en marca personal. Y es que cuando yo arranqué con todo ese proceso de conferencias y demás, y me llaman y me dicen: Melissa, te queremos para una conferencia de X tema para dentro de 15 días. Yo estaba cagada del susto, no se alcanzan a imaginar. Yo sí tengo una teoría en mi vida, es que debo ir por el mundo diciendo que sí a las oportunidades. Se dice sí. Y ese riesgo me gusta.
Pero yo siempre le digo ese miedo, no me voy a arriesgar, sino cómo voy a contrarrestarlo. Entonces ahí es donde empecé y les dije, listo, permíteme, miro la agenda y ya te confirmo. La agenda no era el tiempo, la agenda era mi agenda mental. ¡La pared! ¡La pared! A ver si yo podía enfrentar esa vuelta. Entonces ahí empecé a decirle al miedo, bueno, el tema lo sé, lo conozco y lo domino. Quizás te necesito tener un discurso adecuado, lo voy a planear. Tengo 15 días. Ahí sí fui a mirar la agenda y me di cuenta que podía sacar durante esos 15 días muchísimas horas para repasarlo, sacar un discurso y demás. A ver, quiero las máquinas funcionando las 24 horas. En mi primera conferencia saqué un discurso escrito, o sea, empecé a hacer las diapositivas y cuando yo hacía todo ese soporte de diapositivas, redacté el discurso. Fue lo más ñoño que hice, pero entonces tenía que dar argumentos a ese miedo que me estaba hablando. Entonces comencé, en cada diapositiva yo qué iba a decir. Entonces así empecé a redactar. Me salieron 45 páginas, recuerdo. Entonces yo le empecé a decir a ese miedo, tranquilízate, hermano, no va a pasar nada. Lo tengo fríamente calculado. No hay una persona en esa sala de conferencias que me vaya a corchar porque estudié, repasé y organicé. ¿Puedo vivir de esto? Entonces sí ven cómo se le puede decir que sí a las oportunidades sin tener que sufrir, y eso te va a dar tanta seguridad que te vas a parar allá de una manera súper chévere. En ese orden de ideas, obviamente cuando me paré allá estaba cagada del susto, o sea, las piernas me temblaban y eso me gustaba. Empecé a sentir cierta adrenalina que me generaba un impacto positivo en el proceso, porque cada vez que me proponen un proyecto y no tengo miedo, me preocupa, porque ese miedo es el que me hace mejorar, me hace ser la mejor en lo que voy a hacer. Ese miedo como me alerta y me genera tener argumentos para poderlo decir que se tranquilice. Ese miedo lo necesito. El día que no sienta miedo me voy a asustar el triple porque algo está pasando en mí. Entonces la confianza me parece que es terrible en este tipo de cosas. ¿Cuál es el segundo miedo? El segundo miedo que te evita obtener oportunidades diarias pequeñas. Sí, entonces estamos hablando uno del negocio como tal que te evita dar el siguiente paso. Y estas son las oportunidades pequeñas. Mírenme la diferencia. El primero es para vainas grandes, que siempre es no estoy preparado, no estoy listo, no lo puedo hacer, ¿sí? Pero este miedo es ese miedo que nos acompaña diariamente, que nos evita vivir. Es que eso va muy arraigado a la vida. Ir por la vida diciéndole sí a las oportunidades y sí a vivir te puede traer tantas cosas positivas. Cuando uno tiene un negocio y está arrancando, a veces te dicen, mira, ¿quieres participar en tal cosa que va a ser súper chiquita? Y vos como que, no, evalúa si vale la pena ir, pero di que sí. Y si puedes ir con poco presupuesto, di que sí. Y si te invitan a una reunión de socios o de posibles inversionistas y tú crees que es muy chiquita, di que sí. Y si te... Y si te invitan a una cerveza con unos amigos, di que sí. Quizás ahí se presenten unas buenas oportunidades para negocio. Di que sí a la vida, di que sí al emprendimiento, di que sí a tener ese miedo cerca, pero dale argumentos siempre. ¿Listo? Recuerden que es el que siempre nos va a medir los riesgos y es el que cada vez que ese miedo te diga no lo hagas, tú piensa por qué lo vas a hacer que sí. Y al otro miedo de las oportunidades pequeñas, dile que vas a transformar tu vida y que lo necesitas ahí, acompañándote, pero no frustrándote. Deja el miedo a vivir. Y recuerden, sonrían, así sea solo por estrategia.